para mí estar acá. Gracias por la invitación a este evento. Sé lo trascendente que es el proceso electoral en mi país, pero no quisiera primero reflexionar sobre lo que no debemos perder el foco ahora, que es lo urgente. Desde hace varios días, el subregistro del SINADEF, que cuenta las muertes en el Perú, muestra que más de 1.000 compatriotas mueren diariamente a causa del COVID. Entonces quisiera primero mandarle mi solidaridad a todas las familias peruanas que están atravesando por esto. Yo quisiera, me voy a describir a mí misma como un bicho raro, por dos cosas. Primero, me atrevo a decir que soy de las pocas ministras o ministros de Economía del país que ha salido de las canteras de funcionarios públicos. Usualmente los ministros de Economía de cierta manera han tenido un paso por otros sectores como el sector privado. Entonces yo vengo de las canteras del sector público, he estado también, he sido directora general del monstruo, que es la Dirección General de Presupuesto, que es el corazón del sector público, pero además soy una ministra de Economía que ha trabajado en sectores sociales, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Educación, y de hecho este paso por sectores sociales hizo que una de mis primeras entrevistas en El Comercio dijera algo que causó cierta polémica, ¿no? Que mi primera aparición en una portada en El Comercio, mi frase fue que los peruanos no valen lo mismo. Entonces, mis reflexiones no soy tan equipada como el resto de panelistas para hacer una explicación desde las ciencias políticas, pero sí quiero reflexionar a partir de mi experiencia como funcionaria pública, donde creo que están los problemas y los retos del país. Para esto quiero comenzar con una anécdota que refleja de cierta manera cómo me sentí luego de asumir el cargo de ministra de Economía. Cuando eres ministra de Economía tienes varias reuniones al día con muchas personas, muchos gremios, muchas personas del sector público y privado. Y recuerdo que, si no me equivoco, creo que fue un comentario que le hice a Alberto, mi primer balance de las primeras semanas era que tenía dos tipos de reuniones. Unas reuniones donde había gente del sector público que me pedía más presupuesto. Ojo que cuando piden presupuesto durante el año es muy difícil porque hay unas reglas de imprevisibilidad del presupuesto. El presupuesto se hace todos los años en el Congreso, entonces dar presupuesto durante el año no es tan fácil. Entonces me decían estos líderes de diferentes sectores, de diferentes poderes del Estado, que si yo no les daba más presupuesto, no iban a poder llegar las metas, incluso me hablaban de amenazas de huelga. Y por otro lado, mi segundo tipo de reuniones eran con algunos gremios del sector empresarial, donde me pedían, entre otras cosas, exoneraciones tributarias, ¿no? Me explicaban que el subsidio a la gasolina de Ecuador, por ejemplo, les quitaba competitividad. Entonces, así tenía muchas de estas reuniones. Y obviamente, caricaturizándolo, pensé, unos quieren presupuesto y otros quieren pagar menos impuestos. Entonces, creo que mejor los meto en una sala, que ellos se pongan de acuerdo y así yo libero un poco mi agenda, ¿no? Entonces, esta caricatura, creo que la primera sensación que yo tuve como ministra es que en el Perú cada uno persigue sus agendas y hay una imposibilidad de tener una visión compartida del país que queremos. Y esto fue evidente, y ya les voy a explicar con ejemplos más concretos lo que pasó durante la crisis. Cuando yo llegué a ser ministra de Economía y Finanzas, obviamente hubo cierta desconfianza porque yo no era muy conocida por el sector privado, como les he dicho, vengo de la maquinaria del sector público, y me presenté, mi primer evento fue en el CADE, como al mes de ser ministra, y yo en el CADE les planteo a los empresarios peruanos la necesidad, habían aparentemente un consenso de mejorar la competitividad, pero yo les planteo la necesidad de cerrar estas brechas sociales que eran inadmisibles. Entonces yo quiero en mi presentación hablar de dos tipos de pilares que yo creo que el país tiene que enfrentar. El primer pilar tiene que ver con la capacidad de mejorar el Estado para dar buenos servicios públicos de calidad. Y el segundo pilar tiene que ver con las reglas de funcionamiento de los mercados, la forma como el Estado se relaciona con el sector privado, que obviamente tiene un matiz ahí importante en la corrupción, que al final del día, para que haya corrupción, hay agentes del sector público y del sector privado. Sobre este primer pilar, creo que el Estado viene sistemáticamente fallando en entregar servicios de calidad, y creo que también mi experiencia como directora general de presupuesto público me llevó también a darme cuenta que los mayores recursos presupuestales, o sea, la economía crece, tienes más recaudación, más presupuesto, no está mejorando la calidad de los servicios públicos. Y acá creo que si nosotros vemos los presupuestos, vemos los servicios públicos,
tenemos que entender que los servicios públicos que reciben los ciudadanos son intensivos en mano de obra, ¿no? La seguridad ciudadana son los policías, la salud son los médicos, la educación son los profesores. Si no avanzamos en una lógica de meritocracia en esos sectores, realmente nunca vamos a poder mejorar de manera significativa la calidad de los servicios públicos. Entonces, si bien creo que hay una agenda muy grande para mejorar la calidad de los servicios y durante la crisis nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la salud está colapsada, creo que sí se han dado avances en la dirección correcta en los últimos años, que han tratado de cambiar estas trayectorias de un Estado peruano que es un pésimo proveedor de servicios públicos, ¿no? Y algunos ejemplos. Hubo una apuesta importante por la implementación de la carrera pública magisterial. En los últimos años han dado incrementos presupuestales sin precedentes a algunas prioridades, como por ejemplo la violencia de la mujer, que en el 2016 tenía un presupuesto de 84 millones, en el 2020 se multiplica por 6, más de 500 millones. Lo mismo con las casitas calientes, este problema que tenemos de toda la población que está azotada por la violencia, perdón, por el friaje, por las heladas. Ese presupuesto a los ritmos de asignación nos íbamos a demorar 20 años en cerrar esa brecha, quisimos hacerlo en 3 años. La norma antielusiva, que Marisa, cuando era congresista, apoyó muchísimo la agenda de todo el intercambio de información tributaria, y también una apuesta muy grande por mejorar la ejecución de la inversión pública que cierra brechas. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Todas han sido iniciativas aisladas de un ministerio que no han presentado al país una visión programática de querer cambiar el status quo, querer mejorar la calidad de vida de los peruanos. Desde mi experiencia yo veía que el gabinete operaba a diferentes velocidades, a veces no había alineamiento, y también creo que se minimizó el rol de la política. Se pensó que el país podía solamente funcionar con tecnocracia y no teníamos bancada, no se generaron las alianzas. Pero lo fundamental, que creo que es el gran reto, es la baja capacidad de ejecución del Estado. En general, el Estado peruano tú le das plata y no necesariamente logra los resultados. Entonces creo que si bien han habido mejoras, si no hay un cambio de tendencia en cómo el Estado entrega servicios, creo que no vamos a lograr mayores avances. Y el segundo tema, que tiene que ver con las instituciones que promueven el libre mercado, la estabilidad macroeconómica, la promoción de la inversión, la apertura comercial, creo que no podemos negar que han contribuido en el país en los mejores años de crecimiento económico. Hemos logrado que 1 millón de peruanos salgan de la pobreza. Obviamente estamos hablando de condiciones mínimas, no quiero decir que con eso sea más que suficiente. También han habido apuestas importantes, por ejemplo, el aseguramiento de la calidad de la educación superior con SUNEDU ha sido un esfuerzo muy grande por regular este sector, el aseguramiento de la libre competencia, también la agenda del control de fusiones. Han habido, de nuevo, como en el primer pilar, avances que no han sido suficientes. Lo que yo sí creo que falta en este pilar es garantizar la competencia de los mercados. Hemos visto durante la crisis cómo los mercados que no tienen competencia han generado profunda indignación ciudadana. Hemos visto en diciembre cárteles de pago, por ejemplo. Entonces, en nuestras reglas respecto al sector privado también hemos visto muchas nociones o muchos claros ejemplos de mercantilismo. Tenemos un sector empresarial, no quiero generalizar, pero alguno muy abusivo que solamente busca lucrar y no le importa mucho el bien común. Entonces, estos dos pilares se hicieron muy evidentes cuando vino la crisis del COVID-19. En la salud, si nosotros analizamos estos dos pilares, el resultado es una sensación de desamparo muy grande de los peruanos. En el primer pilar, servicios públicos totalmente colapsados, incluso en regiones como Arequipa, se pedía la intervención del Ejecutivo, o sea, un retroceso en la descentralización, y se pedía que entrara el Ejecutivo a tomar control. Y también en el segundo pilar, una sensación de un sector privado que ha abusado impunemente de su posición de dominio. Pensemos en algunas clínicas, pensemos en el oxígeno, y un Estado que ha podido hacer poco, un Estado que tampoco sabe regular ese mercado, y también el Estado ineficiente. Por ejemplo, el establecimiento de las tarifas. Escuchamos todos los días estas anécdotas de las cuentas terribles de los hospitales o clínicas privadas. El sí se demoró muchísimo en tener un acuerdo con los privados. Una vez que estuvo el acuerdo, no se implementó. Entonces, esta sensación de un sector privado muy abusivo también está ahí. Entonces, si a todo esto le sumas una enorme desconfianza entre el sector público, privado y a un gobierno, y eso es parte de autocrítica, que teníamos en algunos casos reflejos lentos en problemática ciudadana. Pensemos en el caso de los migrantes,
Pensemos en caso en los medicamentos que generó, el MINSA tenía la plata ahí para comprar los medicamentos y no lo hacía, y de nuevo hubo un abuso en el mercado. Y un tema que ha estado ahí siempre, es el gran problema que tiene el país con las pensiones, que nunca hemos podido reaccionar. Entonces, esto en un contexto, y acá yo lo sufrí muchísimo como ministra de Economía, una regresión absoluta de la política, una política que estaba más preocupada, o agentes políticos que estaban más preocupados por sus 15 minutos de fama que por proteger el bienestar a largo plazo. O sea, había esta idea, muchas ideas que sonaban bien en el corto plazo, pero que ponían en riesgo el país, desconocían la complejidad de los problemas, amenazaban la disciplina fiscal, por ejemplo, el retiro de los fondos de la ONP, o la ley de suspensión de los peajes, que sonaba perfecto que nadie paga peajes, pero ya tenemos iniciadas demandas en el CIADI. Y además que como ministra de Economía en la mitad de una crisis, fue terrible el desgaste. Por la ONP tuve que ir 5 veces a comisiones, igual lo aprobaron por insistencia, y bueno, finalmente ya sabemos lo que dijo el TC. Entonces, en este conflicto no había ninguna posibilidad de sacar adelante reformas, nada. Yo creo que en el Perú, si lo revisamos en los últimos años, no se han implementado ninguna reforma. En los temas de las pensiones sacaron al Ejecutivo de la Comisión, mandamos mejoras al Sistema Nacional de Pensiones y lo archivaron. Entonces yo creo que hay una sensación de hartazgo, me parece justificado, probablemente los otros panelistas van a poder explicarlo mejor, porque creo que el Perú es en un equilibrio muy perverso donde el sistema funciona para unos pocos y hay enormes incentivos para sacar una tajada del Estado, no hay noción de interés público, de interés común, desde los médicos que van al hospital público, cobran un sueldo completo y en realidad estuvieron trabajando la mitad del tiempo, eso lo hemos visto muchísimo con director de presupuesto público, el alto funcionario que se pone vacunas escondidas, la maquinaria de estudios de abogados, de los privados que tienen estudios de abogados para no pagar impuestos. Entonces, dicho esto, yo quisiera terminar con 3 ideas, este balance. Primero, yo creo que el status quo no es positivo, es negativo, es de un lento deterioro institucional y de malos servicios públicos, en lo que no nos podemos conformar solamente con un manejo prudente de la macroeconomía. Hay que hacer mucho más. La estabilidad macroeconómica ha sido muy importante, pero no es suficiente para mejorar el bienestar de la población. Dicho esto, como lo he dado antes, no podemos negar que en algunas cosas hemos avanzado en la dirección correcta. Los enormes riesgos que yo veo ahora son discursos que no construyen, que no quieren corregir sobre el avanzado, sino que quieren destruir incluso lo poco que se ha logrado. Eliminar la carrera pública magisterial, retroceder en lo avanzado con SUNEDU, retroceder en el manejo prudente de las finanzas públicas que nos permitió financiar la crisis no solamente con ahorros, sino que además nos ha permitido salir a emitir a mercados internacionales. Me parece además un tema fundamental que siempre nos distraemos de los verdaderos problemas de los ciudadanos. O sea, el debate no está centrado en el ciudadano. Nos matamos discutiendo la modalidad de la provisión de los servicios, tiene que ser público, tiene que ser privado, pero no estamos nunca obsesionados y nunca se discute sobre los estándares de provisión de esos servicios que tienen que llevar los ciudadanos. Es como si fuera un diálogo entre sordos. Pero yo sí creo, siendo un poco más optimista, que tiene que haber, hay cosas en las que estamos de acuerdo y creo que las diferentes fuerzas políticas tenemos que poner al ciudadano por encima y mirar a largo plazo, ¿no? Yo me atrevo a decir 4 temas que yo estoy segura que son una simplificación, pero me parecen importantes. Primero es, necesitamos seguir creciendo, el crecimiento económico genera empleo, aumenta la recaudación, hay enormes preocupaciones en la minería, por ejemplo, a partir del año 2025 no tenemos proyectos mineros grandes, esto obviamente implica una revisión de todos los estándares ambientales, que nadie quiere una minería irresponsable, pero hay un reto ahí. Tenemos un potencial en la agroexportación, tenemos proyectos de irrigación trabados hace años, Majes, Chavi, y tenemos que pensar en los nuevos motores de crecimiento de la economía, ¿no? Los sectores primarios representan el 87% de las exportaciones, eso es terrible. Segundo, me parece fortalecer el sector público. Obviamente esto requiere más recursos, tenemos que trabajar en aumentar la recaudación, tenemos una presión tributaria muy baja, tenemos que cobrar más impuestos a los que pueden pagar más, pero también creo que la valla del impuesto a la renta está muy baja en 7 UITs. Y así como fuimos hace unos años capaces de construir las instituciones para la política monetaria, el Banco Central, la SBS, tenemos que construir las instituciones para el sector social. Creo que tenemos que avanzar también en la agenda de competencia, que esto hay que diferenciarnos entre ser pro mercado y pro empresa. A alguien pro empresa le interesa el monopolio, a alguien
pro mercado le interesa la competencia. La competencia es buena para el ciudadano porque le trae los mejores precios y las mejores calidades. Y ahí creo que hay que tener una agenda mucho más ambiciosa con Indecopi, con la SBS, y el gran problema del país es la formalidad, que tiene que ver con la baja productividad, y ahí creo seguir con la apuesta de la educación y no retroceder en lo que se ha avanzado. Creo que me excedí, pero muchas gracias. Gracias, Tony. Próximo es congresista Glave. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Yo quiero compartir solamente algunos datos pequeños de inicio, un poco lo que ha dicho también Tony al inicio, la exministra Alba. Este gráfico creo que es importante verlo porque nos permite mirar realmente cómo estamos hoy en el Perú, ¿no? A quienes estamos viviendo el Perú, pues ponernos en el lugar y en el tiempo en el que estamos, y a quienes nos están viendo de fuera para que entiendan la situación que estamos viviendo, ¿no? Nuestro país ha vuelto a aparecer en periódicos y en debates internacionales porque somos número 1 en número de muertes o de hospitalizaciones y estamos en la cola de los servicios, ¿no? Si ustedes ven, evidentemente la primera ola fue durísima, esos son los datos oficiales del Ministerio de Salud. La segunda ola aumentó y ahora miren cómo estamos subiendo como una pared. Pero si vemos los datos del SINADEF, del Sistema de Informática Nacional de Defunciones, la situación es aún peor, ¿no es cierto? Es decir, los muertos que no son registrados oficialmente COVID y que no necesariamente son COVID, pero tienen que ver con que el sistema de salud está tan colapsado que simplemente no se puede hacer ningún tipo de atención, nos está llevando a superar más de 1.000 compatriotas que pierden la vida al día. El día domingo superamos la meta histórica de número de muertos en el Perú. Estamos en el momento de más alto contagio, de más alta muerte, y a pesar de eso, tomamos la decisión como sociedad de movilizar 25 millones de personas para ir a votar. Y esto tiene que ver con el nivel de precariedad institucional en el que estamos, y creo que es fundamental que lo tomemos en consideración. Es decir, si fuéramos un Estado que no esté al borde de ser declarado un Estado fallido, si es que tuviéramos un mínimo de legitimidad, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, lo más probable es que hubiese existido un consenso para postergar el proceso electoral, dada la situación crítica en la que estábamos. Pero creo que en el balance de muchas personas era aún más riesgoso postergar las elecciones que llevarnos a votar en este contexto, con este nivel de muerte y con este nivel de contagio. Pero junto a esto, se supone que éramos el país de mayor crecimiento. También las anteriores portadas que tuvo el Perú a nivel internacional tenían que ver con, comillas, la maravilla del neoliberalismo aplicado en nuestro país, el aumento de la inversión, el aumento del crecimiento del PBI, y sin embargo, en este momento tenemos, en comparación con el resto de la región, salvo Guatemala, estamos en la cola del equipamiento de la salud pública, en la posibilidad de tener unidades de cuidados intensivos para atender a la población y no tener oxígeno, porque ya ni siquiera es simplemente tener el equipamiento médico, sino la capacidad de tener oxígeno para la gente. 2 días antes de las elecciones, 15 peruanos murieron en Piura porque en un hospital, estando en un hospital, simplemente se quedaron sin oxígeno. 15 personas se ahogaron porque no había oxígeno que pudiera darse a ese hospital. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Las elecciones que hemos vivido son las elecciones de la pandemia y son las elecciones del neoliberalismo en el Perú. Ese es el impacto además en nuestra economía, una economía absolutamente frágil. Si ustedes ven acá, este es un gráfico de Oscar Dancourt, ha ido mostrando cuáles son los momentos de mayor caída del PBI en la historia larga del Perú, desde los años 50 en adelante, y tenemos este punto, que es en el que estamos ahora. Esta ha sido la caída por la pandemia, ¿no es cierto?, que solamente es comparable con finales de los años 80. Ese es el nivel de crisis al que llegamos en su momento. Y por supuesto, nuestros ministros de Economía, en particular el actual, el ministro, se me fue el nombre, Mendoza, claro, lo que resalta y lo que plantea y lo que todo el mundo plantea es, bueno, estamos empezando a recuperar el PBI y estamos empezando a recuperar la PEA, es decir, tuvimos una caída, pero estamos en un rebote. La economía peruana es suficientemente sólida y vamos a poder rebotar. Sin embargo, este rebote, por favor, comparemos,
de simplemente la población económicamente activa ocupada, es decir, que ha logrado recuperar la posibilidad de tener algún tipo de ingreso, es diferente frente a la recuperación de las personas adecuadamente empleadas. Y con adecuadamente empleadas me refiero a que por lo menos tiene un tiempo regular, completo, 8 horas de trabajo, y tiene un salario casi, porque no llega a ser, casi equivalente al sueldo mínimo. La recuperación del empleo adecuado está en el suelo. No hemos logrado recuperar el empleo adecuado. Y es así como hemos ido a elecciones. En un país con un Estado donde, como ha dicho la ministra Alba, cada sector pareciera tener su propio interés, su propia agenda, su propia película incluso, pero lo cierto es que viven también bajo la hegemonía del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha tenido a lo largo de la historia del país una actitud que se expresa en esta mirada de lo importante es el largo plazo. Estamos en un momento donde para muchas peruanas y peruanos el largo plazo es la muerte. En el largo plazo estamos muertos, ¿no es cierto? Y entonces la desesperación es hoy, es el corto plazo. Si el argumento de defensa y de estabilidad es tenemos que mirar el largo plazo, la persona, las familias que van a morir en el corto plazo, les parece un discurso cínico, les parece un discurso vaciado de un contenido esencial que es poner en el centro a la gente. Entonces creo que ese es un elemento que tenemos que considerar. De hecho, en enero de este año, en las informaciones que sacaban en el seguimiento de las políticas sociales de la Universidad del Pacífico, mostraba que incluso del primer bono universal que se planteó en el país, aún teníamos un porcentaje, aunque chico, de peruanos y peruanas que no habían logrado acceder a este apoyo de parte del Estado. Entonces tuvimos una de las cuarentenas más rígidas y más duras, con un efecto durísimo en la población. Tenemos en el Perú hoy más muertos de los que hemos tenido durante el conflicto armado interno. Las secuelas de la pérdida de las familias no las estamos viendo aún. Estamos viendo recién, digamos, la punta del iceberg, pero no lo que va a significar una sociedad que crece en el medio de la muerte y que crece además en el medio de la fragilidad y de la precarización económica, ¿no es cierto? El milagro económico también fue la burbuja y el espejismo, y ahora estamos viendo la realidad y la precarización de un sistema que además ha sido informal porque también era útil y era servir al sistema. La informalidad permite también los mecanismos de crecimiento que se ha tenido. Un último elemento, digamos, de contexto que creo que es importante que tengamos en consideración es también el efecto Vizcarra, ¿no? O sea, creo que vivimos en el Perú, para quienes no conocen la realidad peruana o no la siguen tan cotidianamente, este ha sido probablemente el periodo político más difícil que hemos tenido. Hemos tenido 3 presidentes, bueno, 4 si es que contamos al señor Merino, ¿no es cierto? En este último periodo han entrado y han salido, han entrado y han salido, en un contexto de altísima, altísima precariedad, en un momento de enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y hubo un momento ciudadano que intentó y que sigue intentando, cada cierto tiempo lo tenemos, de reacción contra la corrupción, un movimiento que yo diría que fue heredero del antifujimorismo, que ha ido creciendo y complejizándose, pero que en cierto sentido tenía este componente anticorrupción o este componente de defensa de la democracia, con lo vacuo que significa la defensa de la democracia hoy en nuestro país, y que tuvo un último momento de pico muy fuerte en las protestas contra el golpe del señor Merino. Ese sector creo que ha tenido un golpe simbólico, político, incluso emocional, al ver la manera cínica y canalla en la que, por ejemplo, el señor Vizcarra terminó vacunándose por detrás, digamos, de las cámaras y siendo parte de una estructura que se beneficia con el cargo, ¿no? Y entonces acá en el Perú tenemos la cultura pues del vivo, ¿no es cierto? Entonces es el que tiene plata, se va a salir con la suya, porque eso ya lo sabemos tradicionalmente, los poderosos, la oligarquía, como lo queramos llamar, son personas que pueden estar por encima de la ley, y tenemos quienes se pintan como los funcionarios que en teoría quieren lo mejor para el país y también se hacen de su cargo para tener algún tipo de beneficio, y eso entonces creo que ha ido también precarizando la confianza de la población. ¿Qué expresa las elecciones que hemos visto ahora? Yo creo que
Primero, una altísima fragmentación, ¿no? O sea, creo que valdría la pena dimensionar. El profesor Levinsky acaba de, digamos, de decir cuál es el resultado que hemos tenido. Formalmente gana el señor Pedro Castillo con 18%, pero si miramos cuánto de esto realmente significa el voto realmente emitido, incluso dentro del padrón electoral, hemos tenido 25% de la población que no fue a votar, uno de los ausentismos más altos. El blanco y nulo es más o menos el que tenemos siempre, cerca de 15%, pero al final estamos hablando de 40% de la población electoral, del padrón de electores, que simplemente decidió que no quería votar por absolutamente nadie de los 18 candidatos que teníamos como opción electoral en este abanico que hemos tenido en el último proceso. El señor Castillo saca 11% de eso. Si vemos en emitidos 15%, y ya cuando vamos a válidos llega a 18%, pero la realidad es que hay un 11% del electorado que realmente dijo quiero que él sea mi presidente en primera vuelta. Y la señora Fujimori tiene 8%. Entonces estamos hablando de menos del 20% de la población que siente que su candidata o su candidato ha pasado a la segunda vuelta. Y es en ese escenario que arranca un proceso electoral totalmente diferente. Yo creo que hoy tenemos esta segunda vuelta, va a marcar un periodo diferente al que vivimos en la primera vuelta, va a ser distinto y habrá que mirar sus propias características y particularidades, pero en el que tenemos un 80% del electorado que no siente que ninguno de sus candidatos o de sus preferencias están en competencia. Esto nunca antes ha pasado en el Perú, ni siquiera en la última elección, que fue una de las elecciones más precarias, digamos, en términos de legitimidad de quienes estaban candidateando, ¿no? Un segundo punto es esta fragmentación se refleja también en el Parlamento. Vamos a tener un Congreso absolutamente fragmentado, donde además la posibilidad de la construcción de alianzas va a estar muy por fuera de los términos clásicos del análisis político, que va a tener otro tipo de agendas y otras maneras de entender las relaciones, que creo que también van a requerir mucha atención y mucha acción ciudadana, mucha vigilancia ciudadana. Creo que hay una derrota muy fuerte de la agenda de derechos humanos, de la agenda de género, y eso me parece peligroso, y creo que también es algo que tenemos que tomar en consideración y que tenemos que reflexionar quienes defendemos esa agenda, y hay que plantear también en términos más propositivos cómo defenderla en el periodo que se abre para adelante. Finalmente, diría yo que estamos en un momento otra vez donde hay que mirar el país en la clave de la demanda. Seguramente ahora Alberto Vergara lo dirá con más claridad. Él, digamos, viene señalando desde el 2006, 2007, ya no me acuerdo cuándo publicó el Ni Amnésicos ni Irracionales, esta especie de sensación de que en el Perú pues hay una gran cantidad de población que de distintas maneras y con distintas elecciones y con distintos tipos de candidatos viene reclamando su posibilidad de ser incluidos e incluidas en el Estado Nacional, que el Estado sea su Estado y que por tanto les permita, ¿no es cierto?, generar condiciones básicas o que por lo menos no les estorbe, ¿no es cierto?, no sea algo que genera problemas para su propio desarrollo, y habrá que ver pues cómo este Perú, que además, vamos, hace 40 o 50 años viene gritando de distintas maneras, también es entendido y mirado, ¿no? Mi último punto es, creo que esta ha sido una campaña donde Verónica Mendoza ha tenido una performance interesante como candidata, con absolutamente todo en contra. Sí siento que existía un miedo inmenso a que una izquierda con equipo técnico y con programa claro pudieran llegar al gobierno del Perú. Eso generó una especie de digamos, permanente escrutinio, permanente acoso, incluso mediático, acompañado de una contracampaña muy fuerte. Hoy creo que ella tendrá un rol interesante. Sus últimas declaraciones han sido declaraciones, por un lado, empatando con el movimiento antifujimorista de nuestro país, diciendo ella con claridad que desde su perspectiva no hay ninguna alianza posible ni apoyo posible a Fujimori, y en el sentido más duro, ¿no? O sea, digamos, Steven no es la Keiko de Harvard, ¿no es cierto? O sea, no es la anterior construcción que se hizo para el proceso electoral pasado. Esta es la Keiko de verdad, la histórica, la que defiende a su padre, la que dice que lo va a indultar,
la que está apelando a los principios originarios del fujimorismo, ¿no es cierto? Con lo cual existe evidentemente un antifujimorismo mucho más duro en este momento, en consideración no solo a su discurso, sino a la práctica de la bancada fujimorista en el tiempo del señor Kuczynski, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una claridad muy fuerte, pero al otro lado, si bien hay muchas personas que simplemente dicen, bueno, frente a lo comprobado del fujimorismo, pues hay que sumarse simplemente a una acción de apoyo inmediato a la candidatura de Castillo, creo que ha sido interesante el discurso de la propia Mendoza señalando que hay un movimiento de víctimas, por ejemplo, del conflicto armado interno, que exigen claridad sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El discurso en el Perú de vamos en contra de la Corte no es un discurso, comillas, de los sectores populares, es un discurso más bien de la derecha peruana, que siempre ha intentado, la derecha más fujimorista, digamos, sacarnos de un organismo que ha hecho y hace ejercicio de defensa de derechos fundamentales, ¿no? Más bien en nuestro país ha sido la herramienta para que muchas personas que fueron perseguidas, muchas personas que fueron víctimas de personas asesinadas, secuestradas y torturadas durante el fujimorismo pudieran tener un espacio de justicia, un canal que permitiera una reivindicación mínima. ¿Tendremos sorpresas? Habrá que ver. Yo creo que es muy prematuro pensar que Hernando de Soto inmediatamente apoyará a Keiko Fujimori. Sinceramente, las declaraciones de él hoy, no sé si lo habrán oído, muestran claramente que el señor de Soto, creo que el señor de Soto está viendo en el candidato Pedro Castillo un significante vacío como el que vio en el caso de Fujimori. Es decir, una persona que se pone en contraposición a la derecha más dura y descarnada como la que hemos visto en este proceso electoral. Creo que nunca antes hemos visto un conservadurismo de derecha tan grosero, digamos, pero que al mismo tiempo no queda claro qué cosa es lo que realmente propone, ¿no? El día de ayer en la noche y hoy día en la mañana, el señor de Soto ha dicho, van a haber sorpresas si es que yo no paso a la segunda vuelta. Ha dicho, recuerden que fue un candidato que se opuso a la derecha quien hizo las reformas estructurales más duras del país, y que en este momento de lo que se trata es de democratizar el capitalismo, popularizar los beneficios del libre mercado, y eso es algo que yo creo, dice el señor de Soto, otros candidatos más allá de la señora Keiko Fujimori pueden entender y pueden abrazar. Entonces creo que ahí hay un elemento que vale la pena mirar, porque hay una diferencia entre el votante de Pedro Castillo en sí, y el partido Perú Libre del señor Cerrón, ¿no es cierto? Creo que son tres miradas diferentes y que hay que mirarlas de manera diferente. Mis opiniones sobre el señor Cerrón son públicas y las mantengo. Creo que en esta campaña el señor Castillo ha tenido como soporte no tanto a una organización partidaria, sino a un núcleo de maestros movilizados, y nos debe hacer recordar la importancia y el peso que ha tenido y tienen los maestros en nuestro país. Recordemos que en el 2017 hubo una manifestación muy, muy grande en el Perú, una manifestación de maestros y de maestras que no sienten que la carrera pública magisterial esté de alguna manera, por lo menos, incorporándolos como debiera incorporarlos, que tuvo una desazón en relación al sindicato nacional, el SUTEP histórico en nuestro país, y que en ese momento apareció como una figura de liderazgo fuerte que tuvo una identificación inmediata, la de Pedro Castillo. Y es desde este sector movilizado, desde donde hay hoy un conjunto de bases movilizadas a nivel nacional que han montado esta candidatura, que han soportado esta candidatura y que hoy tienen, diría yo, la tarea de contarle al país si es que tienen un proyecto o no, ¿no? O sea, digamos, yo he escuchado solo 2 o 3 entrevistas largas del señor Castillo, en algunas donde encuentro temas contradictorios, por ejemplo, oponerse al impuesto a las grandes fortunas, algo que uno diría como desde la izquierda te puedes oponer al impuesto a las grandes fortunas, diciendo además que él está de acuerdo con el ahorro y la acumulación de quienes tienen capacidad adquisitiva en el país. Entonces, hay varias cosas que no terminan de quedar clara de la propuesta que está ensayándose. Creo que en este momento es más un discurso con grandes titulares que habrá que completar y habrá que llenar, y sobre eso habrá que mirar qué cosa es lo que el Perú decida en junio como recambio para, en fin, para julio del 2021, que supuestamente es el año del bicentenario. Yo solamente me quedo pensando que este es un momento en el que las mujeres
la sociedad civil, la ciudadanía, los sectores movilizados que quieren justicia, que quieren cambio, también tienen que estar muy vigilantes, muy activos y conscientes de que lo que se venga será realmente complicado en un escenario de alta inestabilidad y que va a requerir de ciudadanía consciente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, congresista. Ahora, Salvador del Solar. Muchas gracias, Steve, nuevamente por la invitación. Creo que es muy importante tratar de poner un poco de perspectiva. Creo que tanto la ex ministra Tony Alva como la ex congresista Marisa Glave han pintado un panorama muy amplio desde diferentes ángulos de nuestra situación y nuestro panorama. Por mi parte, creo que voy a ser muy breve y voy a tratar de responder a la pregunta que fue la invitación a este conversatorio, que es, a la luz de los resultados de las elecciones presidenciales y congresales, ¿tendremos más de lo mismo o una salida de la crisis, o, como decía Steve al comienzo, una profundización de la crisis? Creo que eso nos obliga a tratar de repensar de qué crisis estamos hablando, ¿no? Y creo que tanto Marisa como Tony han sido muy claras, y yo simplemente me sumo en el sentido que estamos viviendo una crisis de una magnitud colosal. Es una crisis humanitaria, obviamente una crisis de salud pública y también una crisis económica, una crisis en la capacidad de sobrevivir de millones de familias en nuestro país. En el marco de esa crisis, me da la impresión de que la pregunta que nos convoca es una pregunta que tiene que ver con la crisis política. Es decir, con la capacidad, para tratar de ponerlo en los términos más simples posibles, de gobernarnos como nación, es decir, una crisis de gobernabilidad. Los resultados de la elección presidencial del 2016 parecieron anunciar todo menos una crisis de gobernabilidad. Es decir, pasaron a segunda vuelta dos personas que se entendía en ese momento, mal que bien, tenían la misma visión económica y política del país, con algunas diferencias, y cuyas fuerzas sumadas podían, en el Congreso, podían dar una posible estabilidad más allá de los problemas que como un país como el nuestro siempre tiene que enfrentar. Eso ya lo sabemos, no fue así. No fue así por nuestra, yo diría que no por nuestra incapacidad de conseguir consensos, sino por algo que tiene que ver con una de las tesis del profesor Levitsky, con nuestra incapacidad para saber cómo pelearnos. Es decir, nuestro desconocimiento de una de las reglas fundamentales, aunque no necesariamente escritas, de una democracia, que es el refrenamiento. Es decir, discutamos, debatamos, tratémonos como adversarios, pero no destruyamos la cancha junto con jugar el partido. Lo que hemos hecho es destruir la cancha junto con las reglas y junto con el referee y junto con el partido, y hemos estado políticamente en una situación tal que nos deja muy mal parados, ni siquiera parados, de rodillas como nación, ante una crisis tan colosal como la que estamos viviendo. Entonces, creo yo que no podemos enfrentar una crisis de esta magnitud si seguimos dentro de una crisis política, y yo quisiera comentar muy brevemente desde ese aspecto. Es decir, ¿el resultado de las elecciones del 11 de abril nos deja mejor o peor respecto a esta necesidad? No me parece tan fácil de responder. La pregunta que nos convoca decía, ¿más de lo mismo? Creo que en muchos sentidos el resultado de la elección es más de lo mismo. Es decir, de alguna forma, cuando estamos volviendo a ver, 5 años después, el mapa donde el señor Pedro Castillo ha resultado victorioso versus el mapa que en su momento tuvo el expresidente Ollanta Humala, si uno ve los votos que en la campaña pasada Verónica Mendoza obtuvo, y ahora los que obtuvo sumados a los de Castillo, quienes quieren un cambio de alguna manera en el sistema que nos rige, parece ser un porcentaje similar. Si uno suma los votos de la señora Keiko Fujimori, del señor De Soto, del señor López Aliaga, quizá incluso los que dieron apoyo a George Forsyth, y si entendemos gruesamente que más o menos defienden el modelo que nos rige, el porcentaje sigue estando por encima del 40% y sigue siendo similar. En ese sentido, me parece que hay una expresión de la voluntad ciudadana nacional que parece ser más o menos más de lo mismo, pero que se ha expresado en términos de resultados de manera distinta. Marisa lo decía con bastante claridad: si sumamos votos nulos
y votos en blanco más ausentismo, nada más nos queda que el 60% del padrón electoral votó. Y ante la fragmentación, el apoyo que tienen alguien como Pedro Castillo y Keiko Fujimori es pequeño. Eso sí es una novedad. ¿Cuál es el otro tema que creo que tiene que ver ya con novedades? Creo que se trata de una derrota de una visión tecnocrática, que no por tecnocrática es mala, sino que la tecnocracia ha tenido el apoyo del soporte del modelo de alguna manera. Creo que el discurso tecnocrático, quizás representado más que nadie por la manera en la que quiso hacer campaña el señor Julio Guzmán, tratando de presentarse como un tecnócrata, sufrió una derrota. Sin duda la visión progresista, lo mencionaba también Marisa, ha sufrido una derrota. Una visión limeñocéntrica ha sufrido una derrota. Creo que la derecha y centro derecha, al repartirse entre una cantidad de candidatos que no vieron lo evidente que era buscar un nivel de unidad, ha permitido que alguien con un porcentaje como del 18-19% llegue primero, habiéndose repartido. Creo que lo mismo puede decirse también del ausente centro, es decir, el centro finalmente se deshizo, se desinfló, no representó nada, y en la izquierda tampoco vimos que haya un esfuerzo de unidad que pudiera también enfrentar una crisis de esta magnitud. Es decir, hemos corrido esta campaña como si fuera una campaña cualquiera, como si no tuviéramos una crisis de la magnitud de la que tenemos. Vistos los resultados todavía no confirmados de la composición congresal, ¿estaremos en condiciones de alcanzar algunos consensos? Da la impresión de que tenemos un Congreso fuertemente conservador desde diferentes extremos. A eso me refería, también lo decía Marisa, en la derrota del voto progresista, de los derechos y preocupaciones de minorías que son esenciales. Ahí pueden haber una serie de alianzas que vistos desde un punto de vista progresista se ven como un retroceso, como una derrota. Es posible que el modelo económico como tal tenga suficiente soporte si es que resulta que el modelo quisiera verse defendido por una suma de bancadas entre la de Fuerza Popular, la de Avanza País, la de Renovación Nacional. No sabemos, creo que puede haber un contingente que busque defender eso, y creo que va a haber un elemento que ya hemos visto en el Congreso actual. El Congreso actual, con todas las críticas que merece, con toda la fragmentación que tiene, ha conseguido consensos notables, no necesariamente positivos, pero sí notables. Entonces, votaciones de más de 100 para una cantidad de cosas a las que el Ministerio de Economía, lo decía Tony Alba, se oponía, a las que incluso el TC puede terminar yendo en contra, pero consensos en lo que muchas veces llamamos populismo, creo que muchas veces con corrección, algunas otras veces quizá no, quizás simplemente como el reflejo de la necesidad de atender de manera urgente necesidades urgentes, pero que van a tener una factura posterior para el país. Me da la impresión de que queda todavía mucho por ver antes de la segunda vuelta y que es posible que se forjen algunas alianzas, incluso después de los resultados de la segunda vuelta, que puedan ofrecernos cierta estabilidad, pero digo estabilidad en términos neutrales. No sabemos necesariamente en qué dirección, pero hay también un contingente, y con esto voy cerrando, un contingente que podría formarse eventualmente entre, si hubiera algún tipo de acuerdo entre bancadas como la de Alianza por el Progreso, Podemos Perú, Acción Popular. Hay una especie de jugadores que no están en ningún lado ni en el otro y que pueden terminar sumándose, siendo una fuerza crucial para inclinar la balanza. Más allá de lo que nos parezcan estos resultados, creo que existe alguna posibilidad de alianzas que den cierta estabilidad, pero no una estabilidad como quizás pensaban. Voy a ser otra vez un poco grueso, pero creo que entre las derrotas de las elecciones del domingo hay dos élites que no necesariamente son la misma, pueden tener alguna superposición. La élite que defiende el modelo como infalible y la élite progresista que ha venido defendiendo una serie de derechos que obviamente no han sido atendidos de manera sólida en la votación del domingo. Creo que esas dos fuerzas pueden estar quizá por fuera de la estabilidad política que eventualmente pueda alcanzarse dada la previsible composición del Congreso que ha resultado de las elecciones del domingo. Muchas gracias.
Gracias, Salvador. Alberto Vergara. Steve, gracias por la invitación. Steve, un gusto ver a tantos amigos, Frances, Alicia, Paola Ibarra también por ahí. Un gusto realmente verlos. Aún si en estas condiciones tecnológicas y aún si en estas condiciones electorales que están bien reflejadas en convocarnos un martes 13. Han pasado menos de 48 horas desde que supimos los resultados, así que la verdad es que no tengo nada muy fino ni científico que compartir, solo algunas, llamémosle, malhumoradas intuiciones, ¿no? Dos malhumoradas intuiciones, de hecho. La primera referida a cómo leer este resultado electoral y la segunda a cómo comportarse de aquí a la segunda vuelta, ¿no? Entonces comienzo con esto de cómo leer la elección, que es una pregunta que disfraza otra más precisa y que puedo formularla parafraseando a un periodista colombiano, es cómo entender este país cambiante en el que siempre ocurre lo mismo, ¿no? Porque ya se ha dicho, mucho de lo ocurrido en esta elección suena a déjà vu, ¿no? Los resultados segregados, la atropellada de un candidato desconocido, el ánimo con el que vamos a encarar esta segunda vuelta. No es una combinación de esto, de la novedad y lo viejo, y que ahora en la mañana cuando pensaba en este fenómeno pensaba que la mejor manera de describirlo es el título de un álbum de Leonard Cohen que se llama New Skin for the Old Ceremony, ¿no? Nueva piel para la vieja ceremonia. Y entonces, pensemos un poquito esta vieja ceremonia, pero también en la nueva piel que conviven, ¿no? Codo a codo. Lo cual me lleva a la palabra que ha sido más usada en estos días y que se ha mencionado varias veces y correctamente, desde luego, que es fragmentación. Y efectivamente, esto es algo importante y nuevo, al menos en las dimensiones que ha adquirido, ¿no? Keiko Fujimori llega a segunda vuelta, esta vez sin que ni siquiera 1 de cada 10 peruanos haya votado por ella. De hecho, todos los terceros de cualquier elección del año del 2000 en adelante hubieran pasado primeros a primera vuelta en esta elección. Y en fin, podríamos poner más ejemplos de esta pulverización de la representación. Que insisto, al menos a niveles presidenciales esto es nuevo. Tal vez en el mundo de la política regional es el statu quo hace una década, por lo menos, ¿no? Pero digamos que a nivel presidencial es nuevo. Pero ¿qué hay debajo de la fragmentación? Y ahí creo que hay que ver a la fragmentación electoral, o por lo menos intentar comenzar a pensar la fragmentación electoral como un subproducto de una bancarrota política, social y moral en el país. Nunca pensé hablar de moral, pero creo que ha llegado el momento. En primer lugar, debajo de la fragmentación es la desconfianza total respecto de los políticos, ¿no? Creo que la corrupción vista en los últimos años, y de otro lado, esta cuestión penosa de los últimos años, de los últimos meses, en medio de la peor pandemia, de la peor crisis, haber visto a los políticos arranchándose la banda presidencial, arranchándose el poder en medio de esta desgracia nacional, creo que ha sido muy fuerte para todo el mundo, y eso creo que esa bancarrota política y moral, y como una cuestión de confianza, ¿no? El desaliento en el país se ha manifestado en que pues ya no sabes por quién votar y terminas teniendo esta situación en la cual todo el mundo obtiene tan poco. Verónica Mendoza obtuvo casi 3 millones de votos hace 5 años y ahora con la justa supera el millón, ¿no? Keiko Fujimori obtuvo más de 6 millones hace 5 años y ahora no va a llegar a 2 millones de votos. Entonces estamos ante una quiebra de la posibilidad de confiar. Y como no puedo confiar, surgen las fragmentadas tribus de semejantes. Cada candidato termina aferrándose a algo
que a una única preocupación fundamental, que además percibe como amenazada por las otras tribus. Y entonces los pro vida nos juntamos en nuestra tribu, los pro propiedad privada en otra, los pro derechos en otra, los pro mano dura más allá, y entonces terminamos siendo esto que ha reflejado esta elección, que es un conglomerado de tribus monoteístas y aterrorizadas las unas de las otras. Entonces, en estos días que vuelan por WhatsApp los mapas electorales, ¿no? Con esos colorcitos de quién ganó en las elecciones, en qué departamento en estos días, todo eso efectivamente parece, vuelvo a Leonard Cohen, parece la vieja ceremonia, pero creo que esconde una nueva piel. La intensidad del voto ha cambiado bastante, ¿no? Salvo en sitios muy puntuales, Castillo no obtiene las votaciones de Humala el 2006 y el 2011, y en el otro lado del espectro ideológico y social, que como sabemos en el Perú va bastante de la mano, por poner un ejemplo, en San Isidro, el distrito más rico del país, Hernando de Soto obtiene, queda primero evidentemente, pero obtiene la mitad de votos de lo que obtuvo PPK en 2016, ¿no? Entonces no solo estamos ante una aséptica, politológica fragmentación, sino que yo creo que hay que explorar esta idea. Me parece que hay una suerte de tribalización de las preferencias y un desencadenamiento de miedos. Y ante este fenómeno, lo que queda completamente ausente en la elección, lo que ha quedado completamente ausente en esta elección, y que creo será la gran tarea de acá al futuro, de acá a los próximos años, el gran ausente es un discurso sobre lo que estas tribus comparten, un discurso nacional, una propuesta que apunte al interés general, al bien común, llámenle como quieran, pero una apuesta que nos saca del particularismo social e ideológico, ¿no? Yo creo que sin una propuesta que se proponga en serio la tarea de diluir el tribalismo y de resanar lo público y lo general, solo viene la guerra entre las tribus. O sea, ni siquiera estoy hablando de polarización, para lo cual se necesitan dos polos, que en este caso no existen, no hay dos polos, es la bronca de todos contra todos. Y entonces paso a mi segundo punto, que es lo que se viene de cara a esta segunda vuelta. Entonces ya sabemos, ya se dijo además que la segunda vuelta es distinta que la primera. De hecho, creo que una diferencia es que en las primeras vueltas peruanas siempre paga la novedad. No hay una suerte de bono por ser el nuevo en la elección. Y ese bono esta vez me parece que se lo han llevado claramente Pedro Castillo y López Aliaga. Pero en segunda vuelta, creo que paga ser el viejo y malo conocido, ¿no? Si uno ve las segundas vueltas peruanas, de hecho pueden ser pensadas como plebiscitos. El 2006 fue un plebiscito sobre Humala, el 2011 y el 2016 fue un plebiscito sobre Keiko Fujimori, lo cual en realidad lo primero que uno comienza a pensar es que el plebiscitado siempre pierde. Y ahora el plebiscitado será Pedro Castillo. Keiko Fujimori es la vieja y mala conocida. Ahora, ¿esto quiere decir que Keiko Fujimori ya ganó? Desde luego que no. Creo que ya se ha dicho aquí que esto no está escrito. De hecho, recuerdo que cuando salían estos escenarios de posibles segundas vueltas, y se acuerdan, aparecían, Keiko Fujimori le ganaba a todo el mundo en segunda vuelta. Me acuerdo que con algunos amigos les comenté, oye, qué mala onda son, deberían incluir una segunda vuelta, Keiko Fujimori con Abimael Guzmán para que le gane a alguien, ¿no? Pues, cuidado con lo que deseas y con lo que convocas, ¿no? En todo caso, ya, ¿de aquí a dónde, no? ¿Qué cosa, qué va a pasar? Obviamente yo no sé a dónde vamos, pero sí sé algo que no debemos hacer en tanto alguien humildemente que participa del 80% del electorado que no ha votado por estos candidatos que llegaron a segunda vuelta. Y lo que no hay que hacer es decirle a cualquiera de estos candidatos, sálvame por favor, ya tienes mi voto.
ni del otro lado decirle, por ti no voto ni muerto. Porque ambas actitudes eliminan la posibilidad de moderarlos, de que negocien, de que les arranquemos compromisos. Porque, ojo, ambos son peligrosísimos. No tengo tiempo creo que es un supuesto, lo sabemos, ¿no? No hay el tiempo para abordar eso, pero lo que necesitamos es que no se mantengan igual de peligrosos. Necesitamos que, fruto de la competencia por nuestro voto, dejen de ser peligrosos. Entonces, lo que debemos hacer es lo contrario a lo que hace un rato Marisa dice, le ha escuchado a Verónica Mendoza, que decir, por ti no voto nunca. Bueno, esa es la forma para que nadie se modere, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es lo contrario, es vender caro nuestro voto. ¿Qué me ofreces, Keiko Fujimori? ¿Qué me ofreces, Pedro Castillo? O sea, solo de esa posición razonable de negociación vamos a poder limarle las puntas más peligrosas a cada uno de ellos. Entonces, termino que va a triunfar esta posición, aproximación razonable en esta segunda vuelta en medio de este contexto de tribus y terrores. Pues no, lamentablemente no. ¿No? Ahí sí, más que la nueva piel, va a reemergir, la vieja ceremonia, ¿no? Y la vieja ceremonia es la de agredirnos y la de decirnos pituco de mierda y cholo de mierda, y eso es lo que la vieja ceremonia que se va a venir y que lamentablemente vamos a tener que atestiguar. Gracias. Gracias, Alberto. Ok, tengo una serie de preguntas. Voy a resumir varios y lanzarlos. La mayoría son para todos. Los ponentes pueden contestar a los que quieren. Por favor, si pueden tomar no más de 3-4 minutos en sus respuestas. Y si tenemos tiempo, haremos una segunda vuelta. Ok, tengo una lista de preguntas. Los primeros dos son institucionales. Alguien de audiencia pregunta, en una segunda vuelta entre Castillo y Keiko Fujimori, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil para asegurar la institucionalidad democrática? Es una pregunta fácil. Otra pregunta relacionada es, ¿qué tan probable es enfrentar nuevos procesos de vacancia bajo un gobierno o de Keiko Fujimori o de Pedro Castillo? Dos preguntas un poco más amplias. Uno es, ¿cómo revertir esta profunda crisis de confianza? Cuatro mencionaron una profunda crisis de confianza. Alberto habla de una crisis moral, pero si pueden nombrar un paso concreto que puede tomar la élite política definida como quieran para empezar a combatir esta tremenda crisis de confianza. Otra pregunta, hay una tendencia, eso viene de una estudiante, hay una tendencia después de las elecciones, esta elección, pero también elecciones anteriores, de decir que, no lo vimos venir. No lo vimos venir Humala, no lo vimos venir, siempre el candidato del llamado Perú Profundo. ¿Qué es lo que no vimos venir? Es cierto que hay un sector del electorado que ha sido olvidado, que se expresa en la última semana de la campaña electoral, y si existe ese sector olvidado, ¿por qué son olvidados? ¿Por qué en democracia los políticos olvidan de esos votos? Si es así. Ok. Hay un par de preguntas sobre la estrategia o la campaña de Pedro Castillo. Obviamente eso estamos entrando en la zona de pura especulación, pero ¿cómo verán la estrategia o cómo ven la estrategia de Castillo? ¿Habrá una especie de hoja de ruta? ¿Qué tipo de coalición busca construir? Si pueden compararlo con Humala 2006 o 2011,
¿Qué podemos esperar en términos de estrategia de campaña de Castillo? 3 preguntas más. Alguien pregunta por los errores de Verónica Mendoza y Juntos por el Perú. Sí, es cierto que hubo un montón de mediáticos en su contra, pero la verdad que su performance electoral fue mucho peor que lo que esperaba. Elmer Cuba pregunta a Marisa, ¿qué tiene que ver el neoliberalismo con los malos hospitales públicos? Y finalmente una pregunta concreta para Salvador, ¿se piensa seguir en la política? Vamos en el mismo orden, empezando con todo. Ya, yo voy a focalizarme en los temas donde me siento cómoda respondiendo desde las políticas públicas. Además, no estoy en Perú desde enero, así que no tengo información de primera línea. Primero, yo creo que, en realidad, yo creo que hace años que no estamos mejorando de manera significativa la calidad de los servicios públicos. Hay un fracaso de la burocracia estatal por entregar buenos servicios públicos, y creo que también no hay rendición de cuentas, ¿no? O sea, pongo ejemplos, ¿no? O sea, cuando o sea, me gustaría que la gente se indigne como se indigna cuando, por ejemplo, una empresa entrega mal un servicio. Nadie reclama nada a los funcionarios públicos. Entonces, y además, lo que ha pasado también es que ha sido para mí muy revelador, es que en la pandemia yo sentía que había una bipolaridad. O sea, cuando quieren, los servicios están descentralizados, cuando quieren, es el gobierno regional quien tiene que entregar servicios, y cuando también se quiere, toda la culpa de la mala provisión es del Ejecutivo. Entonces ahí yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué estamos esperando de la descentralización, porque siento que las responsabilidades se licúan un poco y no hay una buena rendición de cuentas. Otro hecho que ha pasado, o sea, además de este fracaso del sector público de entregar buenos servicios, apenas un ciudadano tiene algo de recursos, se va al sector privado. En Lima, más de la mitad de la matrícula ya es del sector privado. Y cuando vemos las pruebas, porque hace años que ya no se toman estas ESES, la evaluación censal de estudiantes, en Lima, en promedio, el sector público tiene mejor rendimiento que el privado. Estamos hablando de colegios privados, de garaje, de pésima calidad, y cuando se trata de hacer algo por regular o por tratar de mejorar la calidad, hubo una iniciativa, recuerdo que fue muy criticada por el status quo de la educación, de solamente tener información sobre los costos de los colegios. Y era como si fuera pues un ataque a... Entonces creo que tenemos que entender que el Estado tiene que dar mejores servicios, pero también tenemos que entender que el Estado tiene que ser un mejor regulador. Y creo que en este establishment, en este status quo, no le interesa necesariamente que el Estado se fortalezca como regulador. Entonces yo creo que si no hacemos un cambio trascendental en la calidad de los servicios públicos, pero también de los servicios privados, no regulamos mejor estos servicios privados, creo que vamos a seguir en este equilibrio muy perverso de malos servicios públicos para los ciudadanos. El otro tema también, y yo esto lo he dicho en espacios, es que creo que hay una desconfianza muy grande entre el sector público y el sector privado. El sector, y esto obviamente es un poco de la herencia de la corrupción. Funcionarios públicos no queremos a veces interactuar con ellos porque también cualquier cosa es vista como si fuera malo. Y yo personalmente tengo un tema en la fiscalía por haberme sentado con unos laboratorios para ver un tema de las pruebas. Entonces creo que también vi una pregunta por ahí. El sistema está generando mucho temor desde los funcionarios públicos en interactuar con el sector privado, pero también creo que es algo que lo he dicho antes, el sector privado en esta crisis, yo no creo que todos los empresarios privados sean mercantilistas, que todos quieran extraer lo máximo de los consumidores, pero lo que sí he visto es un silencio que ha sido muy cómplice, ¿no? O sea, cuando un funcionario público ve un acto de corrupción, lo denuncia. Yo no he visto en esta crisis
ningún empresario de peso denunciando los abusos de la posición de dominio. Entonces, este silencio, también creo que algunos gremios empresariales han tenido un papel lamentable. Entonces, esto genera mucha desconfianza y yo creo que también, así como tiene que haber un shock de eficiencia en el sector público, creo que el sector privado tiene que reevaluar su rol, reevaluar si tiene los voceros adecuados, porque me parece que también hay un error en los voceros, y ser un poco más, denunciar más las situaciones donde se está abusando de la posición de dominio. Gracias. Marisa Clave. A ver, ya que hay una pregunta directa, respuesta directa, ¿no? Yo diría, tenemos un neoliberalismo a la peruana. Eso es lo que tenemos nosotros acá, digamos, colonial incluso, de desprecio. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues tenemos instalada la idea, desde que Fujimori empezó el proceso del neoliberalismo en el Perú, que los servicios públicos son servicios para pobres. Y que entonces lo que tenemos en esta lógica subsidiaria es que el Estado garantiza servicios para pobres y el no pobre va al mercado, que es mejor. Y entonces no tenemos servicios para ciudadanos, no tenemos servicios pensados para las mayorías, sino que lo que tenemos es servicio para pobre. Entonces, claro, cuando tienes situaciones como las que tienes hoy, no hay manera que el mercado o lo privado pueda resolver, y lo que necesitas es un Estado con capacidad de atender a todos y de la mejor manera posible, y te estalla el servicio que tú has generado por este criterio de focalización, de mirar únicamente el trabajo pro pobre y no pensar en generar condiciones universales de dignidad para todos los peruanos y las peruanas. Entonces creo que ahí hay un problema serio, y tiene que ver con que solamente seguimos en la lógica de el Estado regula y no pensamos en que en el caso de derechos fundamentales como salud y educación, el Estado provee, y provee de calidad. Entonces sí, creo que tiene que ver con el neoliberalismo. Errores de Verónica Mendoza y de Juntos por el Perú. Yo diría, a ver, creo que en el fondo Verónica Mendoza es una muy buena candidata. Creo que ella ha ido creciendo a lo largo de la campaña. Sin embargo, en este proceso electoral en particular, no podía haber solo una buena candidatura y tenía que haber una organización, y no hay organización. Creo que ese es el principal problema en este momento. Juntos por el Perú es un partido que agrega a un conjunto de pequeños partidos o fracciones de partidos. El Nuevo Perú no terminó de constituirse en una organización política propia, espero que lo hagan, pero lo cierto es que la candidatura que tuvo ella es lo mejor que creo que ella podía hacer, con las condiciones reales que tenía de una estructura orgánica que no tenía capacidad de ver lo que estaba pasando en territorios en los que en teoría tendrían que haber tenido presencia, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de reflexionar. Estamos en un momento en el país, más allá de este caso en particular, que fue parte de lo que discutimos con Salvador en su momento cuando empezó la reforma política, ¿no es cierto? O sea, en teoría la reforma política tenía que llevarnos a pensar en no cascarones, no simplemente locomotoras electorales, sino en comenzar a construir organizaciones políticas reales, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo la tarea pendiente, no hay, y ojalá se pueda construir para adelante. Dos cositas más, porque teníamos poquito tiempo. De todas las preguntas que hay, algunas no las voy a poder contestar, pero sobre las posibilidades de la vacancia, ¿no? O sea, nosotros tenemos pues el TNT de la Constitución, ¿no? O sea, como yo digo, el último Horcrux de Fujimori. Digamos, tiene dos bombitas, ¿no? La bombita de la cuestión de confianza y la bombita de, digamos, la disolución del Congreso, si es que tenemos dos cuestiones de confianza. Acá Salvador seguro nos puede contar su propia experiencia de aquel día. En todo caso, estas dos bombas, ¿no es cierto?, se pueden activar con mucha más facilidad que antes, porque ya se usaron. O sea, a veces tú tienes herramientas que tú miras lejos y dices, uy, de repente en una situación extrema yo podría usarla. Pero cuando ya rompiste la vitrina y ya la usaste, ya la vitrina está rota, o sea, ya la puedes usar en general, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí sí hemos tenido, digamos, una bajada de valla del momento en el cual tú puedes utilizar alguno de estos mecanismos. Y tenemos un tribunal constitucional que no logró terminar de resolver el problema institucional de los arreglos que tiene la actual Constitución, ¿no? Y entonces ahí hay un vacío grande,
que no sé si el actual Congreso quiere resolver, porque en teoría debería resolver, debería haber un momento de reflexión. Obviamente yo, como saben perfectamente, creo que hay que cambiar la Constitución en general, pero digamos, este punto en particular es un tema que genera altísima inestabilidad y que está ahí. ¿Quién tiene más posibilidad de salvarse de una vacancia? Creo que Castillo, dependiendo de la posibilidad del conteo, ¿no? O sea, la cifra repartidora peruana es complicada, ni siquiera el conteo rápido te permite tener certeza y hay que esperar a OMPE hasta el final, porque, por ejemplo, el último conteo rápido decía que Juntos por el Perú tendría 3, hoy parece que como cae Victoria Nacional y cae el Partido Morado pueden sumar a 6, entonces hay movidas que no tienes cómo saber hasta el final, pero si se calcula que Castillo podría llegar a tener 30, 34 parlamentarios, es mucho más difícil que se llegue al número de votos necesarios para la vacancia. Pero eso le genera a él al mismo tiempo una dependencia muy fuerte de la organización partidaria, porque ¿cuántos de esos congresistas de Perú Libre son congresistas que están afines a Castillo o están afines a Cerrón? Yo parto por creer que Castillo y Cerrón no son necesariamente lo mismo y que si Castillo quiere tener una performance interesante en esta segunda vuelta, tendría que desmarcarse en parte de la lógica de Cerrón. Desmarcarse de la lógica de Cerrón lo precariza frente a lo único que lo puede salvar de una vacancia. Entonces, ahí hay una decisión difícil que va a haber que mirar. Como dice Alberto, no tenemos claridad en este momento de qué cosa puede pasar. Acá estamos en el mundo de la especulación y como sabemos en el Perú, la especulación es, en fin, algo que hacemos cotidianamente, pero no necesariamente algo que termine de resolver las dudas que tenemos, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer la sociedad civil? Organizarse. Si algo le tiene miedo, el Congreso, no importa qué Congreso seas, es a la acción colectiva, ciudadana, organizada y consciente. Y en este momento creo que de eso se trata. Se trata de organizarnos y de ser conscientes que muchos de los derechos que tenemos conquistados pueden ponerse en riesgo y que este es el momento de organizarse. Gracias. Salvador. Comienzo remarcando lo último que acaba de decir Marisa. Creo que no somos como ciudadanos una ficha invitada simplemente a la platea, sino que somos personas que intervenimos en lo que está pasando y tenemos una responsabilidad. Y creo que organizarnos efectivamente es una forma de responder a los retos que tenemos. Yo quisiera hablar del tema de la confianza, ya que Marisa también lo recordó, pero no de la cuestión de confianza jurídica frente al legislativo, sino de la gran cuestión de la desconfianza en nuestro país. Cuando me tocó pedir el voto de investidura en el Congreso, desde esa vez, recuerdo que mi frase introductoria fue: vengo aquí a solicitar constitucionalmente la confianza que el Parlamento debe darle al Ejecutivo, pero en realidad vengo a decir que tenemos que construir confianza juntos. ¿Se puede hacer eso en el Perú? La desconfianza, somos un país que hay estudios que dicen con toda claridad que creo que somos de los peores países a nivel de confianza interpersonal incluso. Tenemos un déficit enorme. Eso no es culpa de los políticos y las políticas nomás. Es parte de nuestra sociedad, es una cultura que se puede cambiar. Trabajando en el sector público, yendo tanto a diferentes rincones de nuestro país a tratar de atender conflictos que suceden una y otra vez, y todos son conflictos que finalmente estallan precisamente por desconfianza, pude constatar dos cosas: la desconfianza tan palpable y al mismo tiempo, y mucho menos mencionado, las grandes reservas de ganas de confiar que hay en nuestro país. No importa que vayas a la Amazonía a atender un problema que ha vuelto a surgir recurrentemente, siempre hay una necesidad y ganas de confiar de esta vez podemos llegar a un acuerdo que se cumpla. Y creo que lo mismo ocurre a nivel social y a nivel político. Creo que es muy importante lo que dijo Alberto, y estoy de acuerdo con él. Independientemente de nuestras convicciones, y creo que somos una sociedad fragmentada por diferentes, Alberto las llamó tribus, muy convencidos de nuestras convicciones y de los grandes errores de la de los otros grupos, creo que no hay manera de generar confianza si no nos atrevemos a tratar de resolver cosas juntos. Es realmente sorprendente que el barco tenga un hueco gigantesco y se esté hundiendo y nosotros sigamos mirando un grupo al otro diciendo yo creo que no voy a tapar el hueco con ellos, yo creo que el hueco tampoco lo taparía, y el barco se sigue hundiendo. Es decir, alguien tiene que decir, ¿qué tal si tapamos el hueco? Y creo que entre quienes lo han dicho está el propio Alberto en una columna reciente donde decía, ¿qué les parece, ¿no? Si no vacamos
y no disolvemos para comenzar. Es un pedido, ¿no?, misérrimo, realmente. Bueno, y sin embargo legítimo. Creo que hay que construir confianza en esos términos. ¿Qué problemas tenemos? No hay ni que mencionarlos, nos están estallando en la cara. ¿Cómo los resolvemos entre quienes estamos en la sociedad civil, entre quienes están en el Parlamento? ¿Podemos tener algunos acuerdos mínimos? Yo por eso sigo lamentando que no hayamos alcanzado un acuerdo para el adelanto de elecciones, que no era una fórmula ni mágica ni exenta de muchísimos problemas, pero que tenía entre sus virtudes la capacidad de demostrar que podíamos ponernos de acuerdo por el bien del país. Una práctica que se ha vuelto insólita y que creo que tiene también el poder de multiplicarse tan pronto comienza a ser practicada. Creo que tiene que buscarse y que también tenemos que acostumbrarnos al hecho de que los políticos y las políticas tienen que hacer acuerdos, esa es su tarea, disgustando incluso a sus electores en alguna medida, porque no hay otra forma de que como sociedad avancemos. Respecto de la pregunta directa, que merece una respuesta directa, aunque no sea una pregunta nueva, Tony decía, yo vengo del sector público, hablo desde ahí, yo vengo del mundo, ni siquiera es el mundo privado, ni siquiera es el mundo independiente, yo vengo del mundo de los actores, de la actuación, que tiene una solidez menor incluso al del gremio de construcción civil. Trabajamos cada vez que hay obra. Desde ahí, desde el mundo de sentarse a observar y tratar de ver qué pasa y tratar de plantear preguntas, yo espero seguir, ojalá, siendo una voz que de cuando en cuando pueda tener algo que pueda sumar. No me he visto antes como un político y no me veo ahora como un político, pero me sigo viendo como un ciudadano que está atento y preocupado y que encuentra que también en la sociedad civil hay mucho por hacer. Gracias. Alberto, ¿por qué no lo vimos venir? Yo no tengo registro de alguien que haya visto venir nada importante en el Perú, realmente, ¿no? Nadie vio venir Velasco, nadie vio venir Sendero Luminoso, nadie vio venir Fujimori. A ver, asumamos, somos un conjunto de desconcertados y de desorientados. Eso es lo que somos. O sea, aquí lo peor que podríamos hacer es ponernos a decir, bueno, esto yo lo vi, yo tengo el mapa teórico, la bola de cristal que entiende esto, por favor, partamos humildemente de decir que no entendemos. Y la distancia que hay, esas distancias y esas faltas de confianza en el país, se manifiestan también, desde luego, entre vamos a llamarlo, su clase, su grupo intelectual, y hay una distancia entre todas las élites económicas, culturales, políticas, con el país. ¿No? La económica es tal vez la más conocida y caricaturesca, pero no es ni remotamente la única. Así que bueno, yo creo que es eso. O sea, por eso es que creo que hay esta combinación de cosas que uno dice, ah, pues esto huele a familiar, pero al mismo tiempo es nuevo, ¿no? El tema de la confianza, yo creo que, insisto en que me parece absolutamente central. Salvador ha aludido a esto, y Tony también, sobre todo pensando en la efectividad del Estado. Yo creo que, para empezar, creo que hay que asumir que, es decir, los problemas hay que asumirlos como problemas. Es decir, hay un paso previo a la conceptualización de un problema, es que haya un consenso de que eso debe ser tratado como un problema. Y yo creo que eso es lo que no existe. Es decir, el problema de la confianza es algo que lo conversamos nosotros, pero no es un problema real, en el sentido que nadie hace algo para afrontarlo. Es decir, comparemos la cantidad de veces que en el Perú se pide confianza para el empresariado con la cantidad de veces que se pide confianza para el ciudadano, ¿cierto? Entonces, no existe pues ese pedido, esa demanda, porque en el fondo lo que prima es que podemos gobernar y que se puede generar el interés general de manera tecnocrática, como ha dicho Salvador, al margen de la gente, ¿no? ¿Qué es un tecnócrata? Es alguien que ama su país y desprecia a su gente. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, creo que
necesitamos el salto a tomarnos en serio la confianza ciudadana. ¿Qué se podría hacer? Salvador ha hecho alusión a ese artículo que publiqué hace un par de semanas. Un pacto mínimo, que la población vea por una vez que los políticos pueden pactar algo y respetarlo. Una vez. No este mercado persa de la política peruana en el cual todos tienen su precio, ¿no? Salvo, obviamente, nuestros distinguidos acompañantes en esta mesa, que tanto es cierto que ellos no son de ese grupo que se han retirado de la política, ¿no es cierto? Entonces, un pacto mínimo que se respete, como el de no voy a vacar, no voy a disolver, voy a tratar de tener 2 puntos que vamos a empujar juntos. Yo creo que eso le demostraría a la gente. Ahora, si la gente sigue viendo nada más que traiciones, ambivalencias, transfugismo, claro, no hay cómo. Y eso se sobrepone a, desde luego, una sociedad en la que no se confía ni en la familia, ni en los amigos, ni, ¿no? Entonces, eso. Y creo que este es un momento para intentar generar algún tipo de esos pactos, porque para empezar es el único momento de cada 5 años en que les importamos a los políticos. Este es el único momento en que necesitan lo que tenemos, que es nuestro voto, y entonces ahí creo que hay una dimensión de tratar de llevar a la práctica eso, ¿no? Y tal vez, solo para cerrar que creo que no se ha contestado, había una pregunta sobre el sector olvidado, ¿no? Y creo que eso pues, es la parte más débil de tu ciudadanía. Es la ciudadanía que está más distanciada de los servicios del Estado, de la representación política, de las organizaciones, y que, por lo tanto, en la medida en que su voz es extremadamente débil entre elección y elección, termina apareciendo como un gran grito solamente en el momento electoral, pero no entre elección y elección, que es lo que se necesitaría que es lo que debería ser la representación, una relación y no solamente algo que ocurre el día de las elecciones, ¿no? Ahora, una cosa que me parece importante, y con esto cierro, que tiene que ver con algo que decía Marisa y cuando le respondía a Elmer Cuba. Yo no sé si esta situación hoy tiene que ver con el neoliberalismo. Me parece que muchos de nuestros problemas existen desde antes que esa palabra existiera, de manera bastante semejante. Pero sí creo que hay un momento de descomposición del orden en el Perú. Es decir, lamentablemente, en el Perú es casi normal, asumido, forma parte del pacto social realmente existente, que bueno, que te mueras pues por enfermedades lejos, en la selva, en la sierra, que no haya hospital, que bueno, ya pues qué pena, ¿no? Pero la descomposición de nuestro sistema, la bancarrota del país es tal que este sistema ya no le sirve ni a los ganadores del sistema. La gente se está muriendo en las puertas de la clínica americana, de la clínica San Felipe. Es decir, es bastante idiota ser un defensor de este sistema, porque es un sistema que ya no le sirve a nadie. Y creo que eso es lo que es alucinante que no ocurra, que incluso en estos niveles fúnebres haya un sector enorme de la población, y en Lima, que le teme a que algo cambie. Cuando se te está cayendo el país a pedazos, ¿de qué modelo vas a defender? ¿No? Y entonces creo que ahí hay algo que forma parte de que tenemos que, yo creo, tanto la derecha como la izquierda hace tiempo, distinguir entre lo que es el modelo económico y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo está completamente colapsado. Y sí me parece peligroso en un país que, secuestrado por los miedos, ni siquiera puede plantearse la posibilidad de un cambio importante.
En fin, eso es. Okay. Voy a tener que cerrar lamentablemente. I know there were many, many other questions, but we have just flat run out of time. So let me thank, first of all, our 4 excellent panelists, Maria Antonieta Alba, Marisa Glave, Salvador Solar, y Alberto Vergara. Really, really appreciate your taking the time and ask you all to come back next week for a terrific panel on votes, drugs, and violence, the political logic of criminal wars in Mexico. Much, much happier topic than today. That's a discussion of a book by 2 great political scientists, Sandra Ley and Guillermo Greco. We hope to see you all next week. Thanks very much to everybody. Muchas gracias. Gracias, Steve. Gracias a Muchas todos. gracias. Nos vemos. Thanks, Alberto. Gracias a todos. Un gusto Chao. verlos. Adiós.